Las tormentas y tempestades son perturbaciones atmosféricas que con sus fuertes lluvias y vientos son capaces de arrastrar casi cualquier cosa que se ponga en su camino. Es por eso que cuando nos dicen que hubo una tormenta, la primera pregunta que viene a nuestras mentes es: ¿qué daños hubo? ¿A cuánto ascienden las pérdidas? O bien la pregunta: ¿hubo muertes? Sin embargo, aunque cada vez que se produce un viento huracanado hay consecuencias que lamentar, también cuando se producen tormentas se producen beneficios que muchas veces no esperábamos, pero que Dios, usando la tormenta, podrá traer bendiciones a la vida de las personas. Por eso que vamos a considerar hoy el tema: las bendiciones de una tormenta perfecta. Para esta meditación nos vamos a basar en el libro de los Hechos, capítulo 27 y capítulo 28, donde tenemos la narración de una monstruosa tormenta que casi terminó con la vida de 267 personas. Vamos entonces a apoyarnos en este relato de la palabra de Dios para aprender esta lección espiritual tan importante. Consideremos entonces en primer lugar la terrible tormenta en medio de la cual se encontró el apóstol Pablo. Estando Pablo en la ciudad de Cesarea y habiendo llegado el día en que debía ser llevado a Roma para que respondiese a las acusaciones que los judíos le habían hecho en Jerusalén, entonces un centurión llamado Julio, de la compañía llamada Augusta, le tomó a él juntamente con otros prisioneros y se embarcó con ellos en una nave adramitena, en la cual también les acompañaba el doctor Lucas y un creyente de Tesalónica llamado Aristarco. Así que, habiendo salido aquel grupo del puerto de Cesarea y navegando sobre el mar Mediterráneo, el capitán de la nave se proponía hacer paradas en diferentes puertos de Asia. Un día después llegaron al puerto de Sidón, pero después de reanudar su marcha y por causa de un viento frontal muy recio que les impedía mantener la ruta programada, por ello tuvieron que navegar dirección norte entre la isla de Chipre y la costa mediterránea. Finalmente llegaron al puerto de Mira, donde el grupo que había salido de Cesarea abordó una nueva nave, una nave alejandrina, que era un carguero de granos que estaba para zarpar hacia Italia. Esta nave llevaría consigo un total de 276 pasajeros, pues era un inmenso barco de por lo menos 140 pies de largo. Después de muchos días de navegar muy lentamente sobre el Mediterráneo, por causa de los vientos contrarios que se presentaron, la nave logró llegar con mucha dificultad al puerto de Gnido. Y por cuanto los vientos fuertes continuaban impidiendo la navegación, por ello tuvieron que navegar entre la isla de Creta y Salmón. Posteriormente fueron costeando la isla de Creta con mucha dificultad hasta que finalmente lograron llegar a un lugar llamado Buenos Puertos. Habiendo pasado mucho tiempo ahí y siendo ya peligrosa la navegación, pues se acercaba el invierno y era ya el mes de octubre, por ello el apóstol Pablo, habiendo recibido probablemente una revelación de Dios, advirtió al capitán y al dueño de la nave
quien también viajaba con ellos, que la navegación sería con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de las personas que iban en ella. Sin embargo, dado que Pablo no era ningún experto de la navegación, y puesto que también el puerto era bastante incómodo para invernar ahí, la advertencia de Pablo fue ignorada, y el capitán de la nave, juntamente con el centurión y el dueño del barco, tomaron la decisión de intentar llegar hasta Fenice, el cual era otro puerto de la misma isla que estaba más al norte, con la intención de invernar ahí. Pero no mucho tiempo después de haber zarpado en esa dirección, dio contra la nave un viento huracanado muy fuerte llamado Euroclidón, el cual hizo imposible el controlar la nave, por lo cual le tuvieron que permitir al viento marcar el rumbo de aquella embarcación gigantesca. Un tiempo después de estar a la deriva, viendo que el viento estaba llevando la barca hacia una isla llamada Clauda, donde había peligro de encallar, los marineros y el capitán lograron enrumbar la nave en otra dirección para evitar la tragedia. Sin embargo, dado que la furiosa tempestad continuaba, al día siguiente tuvieron que empezar a lanzar enseres del barco al mar para hacerla más liviana y no naufragar. Pero dado que la fuerte tormenta seguía y el riesgo de sufrir un hundimiento era alto, tanto Pablo como todos los tripulantes de aquella embarcación habían perdido la esperanza de conservar sus vidas. Sin embargo, en esa noche, el apóstol Pablo recibió de Dios un mensajero, el ángel de Dios, quien llegó para darle palabras de ánimo y para decirle que Dios le había concedido la vida de los que navegaban en aquella embarcación, y que aunque habría pérdidas materiales, no habría pérdidas humanas. Así que el apóstol Pablo, habiendo recibido ese mensaje, animó a los tripulantes a que comiesen, porque habían dejado de hacerlo, y les animó diciéndoles que no habría pérdidas humanas. 14 días después de estar en medio de aquella feroz tormenta, en la que no había ni sol ni luna, por las densas y oscuras nubes que cubrían el cielo, la embarcación seguía siendo llevada a la deriva. Finalmente, los marineros pudieron divisar una pequeña isla que estaba delante de ellos, en la que pudieron notar que había riesgo de que la nave encallara. Así que tuvieron que tomar la decisión de echar el trigo al mar para evitar un riesgo de hundimiento seguro. Cuando se hizo de día, aunque no reconocían el lugar completamente, tomaron la decisión de acercarse a la playa. Y cuando lo intentaron, dieron en un lugar de 2 aguas en el cual hicieron encallar la nave, quedando la parte delantera de la embarcación inclinada hacia abajo, mientras la parte trasera de la nave estaba siendo abierta por el impacto del mar que daba en la parte trasera. Mientras esta tragedia ocurría, los soldados decidieron dar muerte a los prisioneros para que ninguno pudiera escapar nadando. Pero el centurión, queriendo salvar la vida a Pablo, les detuvo en su intento y ordenó que los que pudiesen nadar se echasen primero al mar, los cuales después fueron seguidos por aquellos que se echaron al mar, parte en tablas como en cosas de la nave, logrando así llegar todos a tierra sin que hubiese pérdidas humanas. Estando ya todos a salvo, supieron que la isla se llamaba Malta,
la cual era una isla de unos 27 kilómetros de largo. En esa isla recibieron una acogida muy buena por parte de los naturales, acogida agradable que fue incrementada por cuanto Pablo sanó de la enfermedad de disentería que padecía el padre del hombre principal de la isla. Así como también Pablo curó de enfermedades a muchas otras personas. Finalmente, después de haber estado 3 meses en aquella isla, abordaron una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual finalmente les llevaría con rumbo a Italia, el cual era el destino previsto. Muy bien, vamos a considerar las bendiciones de esta terrible tormenta, que en apariencia solo causó daños materiales. Vamos a decir que aunque esta tormenta interrumpió el viaje de Pablo y lo alargó por un periodo de 6 meses, y que además puso en riesgo la vida de todos sus tripulantes, y que aparte de ello produjo cuantiosas pérdidas económicas, no solamente al dueño de la embarcación, sino a los que en ella viajaban. A pesar de ello, la tormenta trajo grandes beneficios. Veamos en primer lugar los beneficios que produjo tanto en la vida de Pablo como en la vida del doctor Lucas y de Aristarco, que eran los hermanos en la fe que habían viajado con Pablo para apoyarle. El beneficio para ellos fue que sirvió para un mayor fortalecimiento de la fe de ellos. La tormenta les enseñó a depender aún más de Dios en medio de los problemas de la vida. Les enseñó a confiar más profundamente en el Todopoderoso, ya que a pesar de que las embarcaciones en que navegaron, todas ellas estuvieron en riesgo de sufrir naufragio, el Señor no lo permitió, porque no era su propósito permitirlo. Esta experiencia les enseñó que aun cuando todo parece perdido, aún hay esperanzas de salvación cuando se clama al Todopoderoso. Les enseñó que aun cuando la muerte parece inminente, aún de ese temido peligro puede haber una salida cuando clamamos al Señor. Les enseñó que por muy temible sea una tormenta, Dios es quien está en control de ella y que no le permitirá hacer daño mayor del que Él ha dispuesto. También les enseñó que cuando estemos en medio de una tormenta temida, Dios no nos dejará solos, sino que siempre nos enviará algún mensaje, algún mensajero que nos conforte y que nos instruya sobre cómo salir de aquella tormenta y mantener el ánimo. La tormenta les enseñó que cuando estén en medio de una tormenta, de una experiencia así, no deben dejar tampoco de interceder por otros que están en la misma experiencia, como lo hizo el apóstol. Esta tormenta le sirvió a Pablo como un medio de preparación para los difíciles meses de encarcelamiento que experimentaría cuando llegara a Italia. La feroz tormenta también brindó a Pablo, a Lucas y a Aristarco una excelente oportunidad para predicar el Evangelio a todos aquellos que habían abordado aquella inmensa embarcación. Oportunidad de predicación que no se hubiese dado si la navegación hubiese sido pacífica. La feroz tormenta también permitió a estos 3 evangelistas que viajaban en el barco que llevaran el Evangelio a una remota isla olvidada, ignorada, que se encontraba en medio de la nada. Y con ello, aquella feroz tormenta les estaba permitiendo cumplir el mandato de Jesús de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que la tormenta enseñó a los evangelistas que aunque hay ocasiones en que la tormenta asume el rumbo de nuestra embarcación, con todo, quien determina el rumbo de la tormenta es Dios mismo. Sí, ya que no podemos hacer nada por nosotros mismos para detener la fuerza de la tormenta,
sí podemos orar a Dios para que sea Él quien la encamine por el lugar más conveniente para nuestras vidas. Así que, si todo parece indicar que es la tormenta la que controla nuestras vidas, no olvidemos que por encima de la tormenta está el Todopoderoso determinando su curso. Es lo que hoy estamos viviendo, una perfecta tormenta, una feroz tormenta que está castigando duramente no solamente a los impíos, sino también al pueblo de Dios, con enfermedad, con muerte, con crisis económica, pérdida de empleo. Pero Dios está en control de la tormenta y Él va a llevar la tormenta por donde Él quiere y no permitirá que la tormenta nos lleve a su antojo. Así que no creamos que estamos siendo llevados por donde la tormenta quiere. No, estamos siendo llevados a donde Dios quiere llevarnos por medio de las tormentas que vienen a la vida. Y será Él quien va a desvanecer la tormenta cuando sea el momento preciso. Así que, ya que no podemos hacer nada por nosotros mismos para detener o dirigir la tormenta, hagamos lo que sí podemos hacer: clamar al que es más poderoso que la tormenta, para que sea Él quien la guíe y la haga cumplir sus propósitos. Así que no dejemos de orar en medio de la tormenta. Orar por nosotros mismos, orar por los que viajan con nosotros en el barco de la vida, en el mar de la vida, porque todos estamos bajo la misma tormenta. Y también quiero decir que en el gigantesco barco de la vida van muchas personas que no conocen al Señor y tenemos que interceder por ellas para que no vayan a perecer sin antes haber tenido la oportunidad de alcanzar salvación. La tormenta también enseñó a los evangelistas que aunque aquel barco tenía un capitán imperfecto que no pudo controlar la dirección del barco, también aquella embarcación tenía un capitán perfecto que sí estaba en control de la nave y que sí la estaba guiando a fin de llevarles a ellos a ministrar a aquellos que estaban en necesidad espiritual. Consideremos en segundo lugar los beneficios que produjo aquella feroz tormenta al capitán del barco y a todos sus pasajeros. Esta tormenta les enseñó a ellos que la vida es un don de mayor valor que todos los bienes materiales que se poseen. Así que ellos aprendieron que más preciosa que la carga que la embarcación llevaba era la vida de ellos mismos, la cual debían de cuidar. La tormenta les bendijo enseñándoles que es posible reaccionar con calma frente a una feroz tormenta si se tiene una fe inquebrantable como la que tenía el apóstol Pablo. La tormenta les enseñó que se puede tener esperanza en tiempo de peligro extremo si se tiene la fe que el apóstol Pablo tenía y que mostró en esos difíciles momentos. La tormenta les bendijo dándoles la oportunidad de escuchar la predicación del Evangelio en tiempos de gran peligro y en tiempos de riesgo de muerte. Así que hoy día es un tiempo de peligro, es un tiempo de riesgo de muerte y es una oportunidad para que el impío escuche este mensaje de vida eterna que puede darles la salvación eterna de sus almas. Es muy probable que en los 3 meses que el apóstol Pablo estuvo con toda aquella tripulación y pasajeros en la isla de Malta, esperando que pasara el invierno, es probable que en ese periodo de tiempo Pablo les predicó ampliamente el Evangelio de Jesucristo. Y es muy probable que muchos de ellos se hayan convertido al precioso Evangelio de Jesús. En tercer y último lugar, quiero que consideremos los beneficios que recibieron tanto el hombre principal de la isla como todos aquellos que vivían en aquella remota isla del mar Mediterráneo. Fue por causa de la tormenta feroz
que el padre de aquel hombre que padecía una enfermedad que podía acabar con su vida fue sanado y pudo alargar sus años de vida. Fue por causa de la tormenta que llegó Pablo y sanó a muchos enfermos de la isla. Fue por causa de la tormenta que el evangelio llegó a un lugar remoto, donde no hubiesen llegado probablemente los evangelistas por muchos años. Y fue por causa de la tormenta que muy probablemente en esa isla abandonada en el mar se pudo haber iniciado una preciosa iglesia con los convertidos que dejó el apóstol Pablo ahí mediante su predicación. Así que, amados hermanos, las tormentas monstruosas son muchas veces una parte indispensable e inevitable de la vida cristiana. Son muchas veces el precio que debemos de pagar por predicar el evangelio, como aconteció a Pablo, a Lucas y a Aristarco, que por causa del evangelio vivieron aquella tormenta. Sin embargo, por muy fuerte, por muy duradera que sea una tormenta, no debemos temerle, ya que Dios siempre va a estar en control de ella y siempre nos sacará victoriosos al otro lado de la tormenta. Aprendamos a tener la calma que tuvo Pablo en medio de la tormenta y que el Señor nos dé paz en medio de la tormenta.